Saludos queridos alumnos, les habla su maestra de Ciencias de la Naturaleza, Liliana Hernández. El día de hoy estaremos trabajando con la composición del suelo. Al finalizar esta clase, serás capaz de comprender de qué está compuesto el suelo que sustenta tus pies y que ayuda a producir la mayoría de los alimentos que consumimos. Antes de iniciar el tema a tratar, recordemos lo que estábamos trabajando en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos viendo lo que eran los minerales, su composición y clasificación, al igual que también vimos las minas y los tipos de minas, los cuales eran minas de cielo abierto y minas subterráneas. Cariño, su maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. Les recuerdo que en la clase anterior clasificamos los minerales por su composición química, es decir, por el tipo de compuesto químico. Entre ellos están halogenuros, formados por flúor, cloro, bromo y yodo, combinados con metales. Carbonatos son minerales como calcita o carbonato de calcio y dolomita, que forman las rocas carbonatadas. Sulfatos, compuestos por azufre y oxígeno, combinado con metales. El más abundante de este grupo es el yeso. Silicatos son los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Forman la gran mayoría de las rocas. Están compuestos de silicio, oxígeno, combinado con otros elementos como potasio y aluminio. También hablamos de los tipos de minas. Estas pueden ser de cielo abierto y subterráneas. En cuanto a la explotación de minerales metálicos en el país, las más abundantes son oro, plata, cobre y zinc. En cuanto a la explotación de minerales no metálicos, se extraen varios tipos de rocas y minerales, como por ejemplo el yeso, sal, larimar y ámbar, producto de la resina de árboles coníferas. Bien chicos, sé que se estarán preguntando qué es el suelo, cuáles son sus componentes, cuáles son sus tipos, entre otras preguntas o cuestionantes. Todo eso se estará explicando con el transcurso de la clase. Empecemos. El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. El suelo es dinámica, es decir, constante cambio. El suelo está en constante cambio. El suelo es de escaso grosor y en el mismo se asienta la vida humana. El suelo actúa de interfase entre la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera y la biosfera, debido a que el mismo tiene elementos de todas esas capas. Tipos de suelo. Cuando abundan mucho las partículas de tamaño arena, se dice que el suelo tiene textura arenosa. De igual forma, el suelo puede ser arcilloso o limoso.
Un suelo limoso es una mezcla entre un suelo arenoso y arcilloso. Un suelo con una mezcla de los tres componentes, arcilloso, limoso y arenoso, es lo más beneficioso, pues cuando un suelo posee fracciones gruesas y finas en las proporciones adecuadas, es un suelo equilibrado, siendo ligero, aireado y permeable. Un suelo predominante en cualquiera de las fracciones, ya sea un suelo arenoso, un suelo arcilloso o un suelo limoso, siempre será deficiente por alguna causa. Por ejemplo, el suelo arenoso no tiene capacidad para retener el agua y el suelo arcilloso no tiene aireación, por lo que se encharca fácilmente. Ahora estaremos observando un video con el fin de complementar lo ya dicho acerca del tema. Hola amigos, soy la Tierra, vuestro planeta, y os quiero hablar del suelo. Algo muy importante a lo que pocas veces damos importancia. El suelo que pisáis cada día está en mi parte más superficial, allí donde están construidas vuestras casas, vuestros colegios o las carreteras por las que viajáis, donde corren los ríos, crecen las plantas o viven los animales. ¿Cómo se formó el suelo? Pues fue un trabajo muy largo, de millones de años, que aún continúa, y en el que participan unos obreros muy fuertes e incansables: sol, el viento, el agua y los seres vivos. Las rocas que formaban al principio mi superficie se fueron agrietando y rompiéndose en trozos cada vez más pequeños por la fuerza de esos obreros. Ese conjunto de minerales se enriquece con materia orgánica, fruto de las plantas y animales que mueren. Tan solo para que se forme así 1 centímetro de suelo fértil, tienen que pasar cientos de años. El resultado de todo ese proceso es una superficie donde se puede desarrollar la vida, la maravillosa vida. Tenemos que cuidar el suelo como cuidamos la limpieza del aire o el agua, porque de ello depende que los seres vivos sigan teniendo comida y un lugar donde vivir. Y son muchas las amenazas que en poco tiempo pueden convertir un suelo rico y fértil en un desierto donde no es posible la vida. Hola, es un gusto encontrarnos nuevamente. Hoy día vamos a trabajar con un tema que está relacionado con el suelo. El objetivo que trabajaremos el día de hoy es describir la composición y el proceso de formación del suelo, reconociendo algunas de sus calidades y los tipos de suelo que existen. En la formación del suelo influye mucho la acción del agua y del aire. Ellos son determinantes en que se pueda fragmentar la roca madre por los cambios de temperatura y la erosión producida tanto por el viento como por el agua. Y en él se encuentran gran cantidad de fragmentos de rocas y minerales que son el resultado de la acción de los agentes físicos, el agua, el aire y también por la acción de algunos seres vivos. La Tierra es un planeta rocoso en donde la roca madre va a dar origen al suelo
Y este es un proceso continuo en el cual intervienen diversos factores. En primer lugar, tenemos que la capa de roca comienza a fragmentarse debido al clima, a los cambios bruscos de temperatura, a la acción del agua y del aire, y de algunos organismos que pueden estar viviendo en él. Posteriormente, cuando transcurre un tiempo considerable en donde han actuado el aire, el agua y los seres vivos, se forma un suelo en el cual pueden instalarse algunas hierbas y pequeños matorrales. Y por último, miles de años después, se habrán producido unas capas más profundas de suelo sobre la roca madre, que va a permitir que se enriquezca con materia orgánica. La roca madre que se encuentra bajo el suelo, ¿ya?, tiene sobre su superficie el suelo autóctono, que es el resultado de la acción de los agentes físicos del clima y de algunos seres vivos que permiten su formación. Cuando las lluvias arrastran parte de ese suelo a zonas más bajas, se produce un suelo que recibe el nombre de alóctono. En el suelo podemos identificar algunos estratos que reciben el nombre de horizontes, en donde uno puede observar claramente cuando hace un corte a través del suelo algunas capas, ¿ya? Entre ellos se encuentra el horizonte O, que es el que está en la superficie, ¿ya?, en donde podemos encontrar algunos restos de materia orgánica y materia parcialmente descompuesta. Posteriormente tenemos el horizonte A, que es de color más oscuro, en el cual se encuentra gran cantidad de humus por la acción de las lombrices y raíces de plantas. Luego tenemos el horizonte B, que es de color más claro, que contiene muy poco humo y muy pocas raíces. Solamente raíces de árboles muy grandes se encuentran en esa zona. Y por último tenemos el horizonte C, que tiene abundantes fragmentos de roca de tamaño grueso. Dentro de las propiedades del suelo, ¿ya?, nos vamos a encontrar con que en el planeta existen diversos tipos y que se diferencian en sus propiedades químicas, físicas y biológicas. Dentro de sus propiedades químicas nos vamos a encontrar con la capacidad de intercambio, el pH del suelo y la salinidad. Y eso es el resultado del proceso de formación y de evolución del suelo. La capacidad de intercambio se relaciona con la capacidad del suelo para contener en él nutrientes. Y eso depende de la cantidad de materia orgánica presente. El pH corresponde a la acidez que tiene el suelo, y eso depende de la cantidad de protones libres presentes en él.
Y la salinidad corresponde a la cantidad de sales que tiene presente el suelo. Dentro de las propiedades físicas, ¿ya?, que son todas aquellas que yo puedo observar a través de los sentidos, ¿ya?, se encuentra la estructura del suelo, la porosidad y la disponibilidad de agua. Además de ello, lo que fácilmente podemos observar es el color. La estructura del suelo corresponde a la forma en que las partículas se asocian para formar agregados de mayor tamaño. Esta estructura es importante respecto de la cantidad de aire que tenga, la facilidad para que pase el agua a través de él y la resistencia a la erosión por algunos agentes ambientales. La porosidad se relaciona con la cantidad de poros o espacios huecos que existen entre las partículas del suelo. Esto depende de los poros que se encuentren en él, de las fuentes acuícolas y de la entrada de aire necesaria para la respiración de plantas y de todos aquellos seres vivos que viven en él. La disponibilidad de agua se hace referencia a la cantidad de agua que puede mantener el suelo. Y el color depende de la cantidad de humedad, materia orgánica, la presencia de algunos minerales y la cantidad de humus presentes en él. Cuando uno observa un tipo de suelo, ya podrá observar que tienen distintas texturas. Y dentro de esta categoría vamos a hablar de 3 tipos de suelos, que son el arenoso, el limoso y el arcilloso. El arenoso, como puedes ver en la imagen superior, corresponde a lo que uno observa en los desiertos, a lo que uno ve en las playas. Los suelos limosos son aquellos que observamos en la tierra que tiene gran cantidad de vegetales. Y los suelos arcillosos es lo que uno observa en las laderas de los cerros, en lugares donde la materia que existe en él es del tipo gredoso. Y dentro de las propiedades biológicas de los suelos se encuentra la cantidad de materia orgánica que éste puede contener, ¿ya?, y que son el resultado de los desechos de origen animal o vegetal, los restos de seres vivos, las fecas, ¿ya?, la acción de organismos descomponedores, la presencia de algunos organismos transformadores, la acción de las lombrices, etc. Vamos a decir que estos 3 tipos de suelos tienen características bien distintivas. El suelo arenoso tiene una textura gruesa, formada por partículas de gran tamaño, de lo que observamos básicamente en las zonas desérticas y en las playas, ¿ya? Son suelos que son muy poco fértiles, debido a que tienen alta permeabilidad, no contienen agua, y escasa cantidad de nutrientes.
El suelo limoso es de textura moderada, está formado por partículas de tamaño intermedio y son medianamente permeables. Tienen la capacidad de retener agua y nutrientes, por lo tanto son los suelos fértiles y que habitualmente se utilizan para la actividad agrícola. Y los suelos arcillosos son de textura muy fina, ¿ya? Están formados por partículas de pequeño diámetro, son muy compactos, no tienen permeabilidad o muy poca al paso del agua, ¿ya? Por lo tanto son suelos fértiles, pero difíciles de trabajar cuando no se dispone de cantidades de agua. Como vimos en el video, el suelo es un conjunto de materiales orgánicos junto a otros componentes y en este se asienta la vida humana. El suelo es el resultado de la descomposición o meteorización de la roca madre. La importancia que tiene el suelo para el hombre es sumamente enorme, debido a que el suelo es prácticamente el asiento de la vida humana, es decir, es la base física de todos los seres vivos. La lenta meteorización o descomposición de la roca madre hace al suelo un recurso no renovable, por lo que debemos de cuidar y de usar cuidadosamente y con las medidas necesarias este recurso. Punto clave. Debemos de saber que hay una ciencia que estudia al suelo. Esa ciencia se llama edafología. La edafología es una rama de la ciencia que estudia la composición y la naturaleza del suelo y su relación con las plantas y el entorno que los rodea. Bien, ahora, alumnos, ustedes deberán de realizar una pequeña actividad, la cual consiste en realizar un informe. El mismo deberá de contener diversos aspectos o puntos, los cuales son qué es el suelo, los componentes del suelo, los tipos de suelo y el perfil del suelo. Recuerden realizarlo con criticidad y con creatividad. Como acabamos de observar en el video, el suelo está formado por diversos componentes. El principal componente son las materias inorgánicas, es decir, los minerales, con un 45%. Luego le sigue lo que son el aire y el agua, ambos con un 25%. Y de materia orgánica se compone de un 5%. Hemos llegado casi al final de la clase y por ende tenemos una pequeña actividad. Esta pequeña actividad es realizar un cuestionario con el propósito de saber si ustedes han adquirido los conocimientos necesarios acerca del tema. Para realizar este cuestionario, tendrán 10 segundos para responder cada pregunta. Al finalizar los 10 segundos,
yo estaré diciendo la respuesta correcta. Empecemos. Primera pregunta. ¿Qué es el suelo? A. El suelo es donde vivimos. B. El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. C. El suelo es una parte de la Tierra. La respuesta correcta es la B. El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los tipos de suelo? A. Arenoso y arcilloso. B. Arcilla y barro. C. Arcilloso, arenoso y limoso. La respuesta correcta es la C. Los tipos de suelo que existen son suelo arcilloso, suelo arenoso y suelo limoso. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los componentes del suelo? A. Agua, minerales y materia orgánica. B. Agua, aire y minerales. C. Agua, aire, minerales y materia orgánica. La respuesta correcta es la C. Los componentes del suelo son agua, aire, minerales y materia orgánica. Última pregunta. ¿A qué nos referimos con el perfil del suelo? A. La ordenación vertical de todos sus horizontes hasta la roca madre. B. El orden en que se encuentran los componentes del suelo. C. La clasificación de los tipos de suelo. La respuesta correcta es la A. El perfil del suelo es la ordenación vertical de todos sus horizontes hasta la roca madre. Para finalizar la clase el día de hoy, es necesario que recapitulemos lo ya tratado. Bien, vimos lo que era el suelo, dijimos que este era la capa más externa de la corteza terrestre y que en este se asienta toda la vida humana. También vimos los tipos de suelo, que era el suelo arcilloso, suelo arenoso y suelo limoso. También pudimos observar de qué se compone el suelo. Entre los componentes del suelo están los minerales, agua, aire y la materia orgánica. También vimos el perfil del suelo que se compone en horizontes. Horizonte O, horizonte A, horizonte B, C y D. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que hayan aprendido y adquirido los conocimientos necesarios para un mayor aprendizaje.